Hoy vamos a ver una de las historias más dramáticas, crueles e injustas que nos narra la Biblia. Pero también esta escena que nos muestra la Biblia está acompañado de un amor tan infinito que quizás usted lo tiene como información, pero Dios hoy quiere que usted lo baje a su corazón y entienda esta palabra en su plenitud. Es la historia de un intercambio o una sustitución. Por un lado estaba Barrabás. Ahí nos habla de un hombre que era acusado de sedición. ¿Qué es sedición? Alzamiento contra la autoridad. Es un alzamiento colectivo, o sea que era un líder que había convocado a mucha gente para ir en contra del pueblo romano, del gobierno romano. Adicional a eso, dicen que este hombre ya por lo menos había matado a uno porque estaba sentenciado también por homicidio, ¿verdad? Aunque no lo nombra la Biblia, podría decirse que este hombre sí era un judío que se había rebelado contra Roma buscando la libertad para el pueblo judío. Era un celote. En ese tiempo eran los que se rebelaban contra los pueblos y que lo oprimían. Y al otro lado estaba Jesús de Nazaret. Jesucristo, el ser más maravilloso que ha pisado esta tierra. El hombre perfecto, el Señor de señores, nuestro Creador, nuestro Salvador. Vino a esta tierra como hombre, vivió entre nosotros y se mostró en milagros. Y vemos todas sus promesas cumplidas. Amén. En Juan 10 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, o sea que al Señor nadie lo obligó a ir a la cruz. Él fue voluntariamente y allí tenía que hacer algo poderoso e hizo un intercambio. Barrabás, un hombre que tenía sus delitos y pecados encima y estaba en ese momento que Jesús fue arrestado, él estaba ya en la cárcel. Y en ese tiempo había una fiesta, la Pascua, y los gobernadores les permitían que ese día hubiera un intercambio o soltarles más bien un hombre que estaba en la cárcel. Y en ese momento Jesucristo hace el justo por el injusto, por un pecador. Y vamos a hablar un poquito de Jesús, porque había unas características que tenía Barrabás. Era un hombre violento. Ustedes se imaginan un hombre revolucionario. No creo que fuera muy pacífico, ¿no? Tendría que haber sido violento. Robaba, porque en algunos pasajes de la Biblia dice que robaba, que era ladrón. Había matado. Estaba en contra de toda la autoridad romana. Él quería hacer con sus propias manos justicia. Y ahora vamos a hablar del justo. Jesucristo sanó a todos los enfermos que se encontraban. Caminó sobre las aguas, levantó a los muertos, calmó la tempestad, convirtió el agua en vino, echó fuera demonios y hizo libres a muchos. Muchos milagros y prodigios el Señor y confirmaron la divinidad de Jesús en la tierra. También mostraron la compasión infinita por el necesitado, por el pobre, por el que estaba dolido, por el que tenía dolor. Jesús siempre estuvo ahí para ellos. De esta manera podemos nosotros entender que el Señor Jesús que pasó en esta tierra era el Rey de Reyes. Amén. Ahí están esas dos personas que estaban a punto de ser intercambiadas. Los judíos, aunque habían visto las maravillas del Señor,
en sus mentes no pudieron entender el plan de salvación que había para ellos. No lo pudieron entender porque necesitaban un hombre violento que viniera a tomar el control, pero no entendían la parte espiritual. Y Cristo vino a darnos esa parte espiritual. Dios prometió un Salvador a Israel. Desafortunadamente Israel malinterpretó cómo sería esto. Y al pedir a Barrabás, en cambio estaban rechazando el plan de salvación para sus vidas. El Señor quería sacarlos de ese antiguo pacto y traerlos a un pacto nuevo, pero no lo entendieron. Y el Señor dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí está usted y estoy yo. Estamos incluidos, gloria a Dios. Por esto el Señor extendió su misericordia sobre nosotros y hoy podemos decir que somos sus hijos. Yo quiero que por un momento usted se imagine la escena de Barrabás. Ya había sido sentenciado. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Ya le habían dicho que iba a la peor pena de muerte, que era la crucifixión. Los romanos usaban esto para los reos, para las personas que eran criminales. Era su máxima pena. Y él había sido sentenciado. Entonces cuando escucha a Barrabás, un murmullo por allá que decía: Barrabás, suelten a Barrabás. Yo me imagino él ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando él se enteró de que alguien había entregado a una persona en cambio de él, yo me imagino que diría: debe haber sido peor que yo, ¿cierto? Pero cuando yo quiero imaginarme un poco esto, no lo dice la palabra, pero quiero imaginármelo, que Barrabás salió después de toda esta escena que pasó, del sacrificio de Cristo en la cruz, y quizás Barrabás diría: bueno, ¿quién era ese hombre? Yo quiero saber, porque yo creo que por algún lado tuvo que entrar en la curiosidad. ¿Quién hizo eso por mí? Y cuando empieza a investigar, pero ¿quién era? ¿Quién era ese Jesús? No, pues nosotros lo mirábamos haciendo milagros. A mí me sanó. Yo era ciego y ahora puedo ver. Yo era cojo y ahora puedo caminar. Yo era paralítico y pude caminar. A mí me metieron por medio de una casa y caí allá y él me sanó. Ay, y cuando multiplicó los peces, todos comimos, ¿recuerdan? Sí, recordamos lo que hizo. Y entonces Barrabás dice: ¿y por qué lo entregaron? ¿Qué hizo de malo este hombre? ¿Y cómo yo tuve que haber sido intercambiado? Yo merecía la muerte, pero él no. Solo me lo quiero imaginar. Y yo pienso que algo tuvo que pasar en el corazón de Barrabás. No lo nombra la Biblia, ni nunca dicen que fue discípulo ni nada, pero yo creo que alguna curiosidad tuvo que tener de quién le pudo salvar la vida. Dice la palabra: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aún estábamos nosotros en el pecado. O alguno de ustedes se acercó al Señor y usted dijo: yo quiero. Porque si fuera sido así, la ley había sido suficiente. Pero la ley comprobó que el hombre por sí solo no puede alcanzar a Dios. Y Jesucristo tuvo que enviar a su Hijo amado por usted y por mí,
porque hoy tendríamos una muerte espiritual irremediada. O sea, no había otra cosa sino para nosotros. Pero gracias a su amor y a su misericordia se entregó por usted y por mí. Y hoy podemos creer que somos hijos de Dios, que Él hizo un camino que nos lleva al cielo. Se llama Jesucristo, el único camino que lo conduce al cielo. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay religión. Si usted está aquí en esta iglesia porque quiere ser salvo, pero no ha encontrado a Jesucristo, yo quiero decirle que aunque venga todos los días a la iglesia, y aunque ore y aunque cante, usted no podrá ir al cielo si no encuentra a Jesucristo y tiene un encuentro sobrenatural con Él, un nuevo nacimiento, donde Él pueda decirle: hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Barrabás representa el pecador. Barrabás eres tú y soy yo. Él nos representa. Él nos representa porque Barrabás era un hombre que merecía el castigo. Él merecía ir a la cruz. Pero Cristo hizo el cambio y dijo: yo voy a ir por él. Y no por él solamente, sino por toda la humanidad. Abrió el camino. Y ese fue el primer paso. Fue el primer hombre que tuvo esa gracia. Porque eso es gracia. Encontrar la gracia de Dios en ese momento. Barrabás en hebreo, estuve mirando. En hebreo quiere decir hijo de padre, hijo de papito, hijo de papá. Pareciera que eso ya había estado predestinado a cumplirse, y que el nombre Barrabás no era una casualidad en ese hombre. Y este hombre que era pecador, allí en medio de eso tenía un nombre que lo identificara con lo que iba a hacer, porque Dios cargó el pecado de él, fue a la cruz y murió y resucitó. Pero eso ahorita vamos a hablar de él. Dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos estamos privados de la gloria de Dios. Estamos destituidos de su gloria. Nadie es tan santo que no necesite a Cristo. Ni nadie es tan pecador que Dios no lo pueda traer. Todos necesitamos de Jesucristo. El camino, el único camino que lleva al cielo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y usted puede ser hijo de Dios si abre su corazón y le recibe en su vida. Y le dice: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero tú hoy me haces tu hijo. Dice la palabra también: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es difícil entender la obra redentora de Cristo. Él se entregó por un pecador, Barrabás. Habiendo sido un hombre perfecto, santo, salvó la vida de este hombre. Y tuvo que haber, como le decía antes, haber pasado en algo en la vida de él. Pero yo hoy quiero también hablar de alguien que estaba junto a él en la crucifixión. Dos ladrones, ¿sí? Dos ladrones estaban allí y solo uno le reconoció.
Uno dijo, me arrepiento, sí, nosotros somos pecadores y nosotros merecemos el castigo, pero este santo nada mal ha hecho. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda obra que hizo el Señor en esa cruz. Y luego un soldado, después de haberlo flagelado, torturado, burlado, azotado, en medio de un temblor, porque cuando Cristo muere, se sacude los cimientos de la tierra, porque no estaba descendiendo cualquier persona. Había muerto el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo estaba pasando espiritual. Tanto que había un velo en el templo que los judíos sabían. De pronto usted no lo sabe, quizás usted es nuevo y no sabe qué significa el velo. Pero el velo dividía, no teníamos la oportunidad de acercarnos directamente al Señor. Pero ese día Jesús rasgó el velo. Amén. Y se abrió la puerta. Y hoy nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Todos estamos como el sol, como estos dos ladrones. Tenemos la oportunidad de elegir hoy si tomamos el camino que conduce al Padre o lo desechamos, porque todo está hecho. Todo está hecho. Y si usted no toma la salvación, dice la palabra, que ya ha sido condenado. Nadie lo condena a usted. Usted mismo toma la decisión, porque Cristo ya lo hizo por usted y para mí. Nos abrió el camino al cielo y hoy tenemos entrada. Y si usted se toma la libertad de decir, yo no quiero buscar de Dios, ya no hay nada más que hacer. Ya todo está hecho. Voy a contarles una historia de la vida real, porque en el acto que Jesús hizo en la cruz solo hay amor. Un amor tan infinito, incomprensible para la mente humana que es tan limitada. Un amor tan grande que nadie más lo podría hacer. Decía la palabra que quizás ustedes le dicen, usted puede morir por este hombre que es bueno, mire que él es santo, mire que él, a lo mejor aparezca uno y diga, bueno, yo muero por él en cambio de él. Pero ¿quién sería capaz de morir por un hombre criminal, malo, que ha matado, que ultraja a los niños, que violenta a los niños, que es alguien que aborrece la sociedad? Levante la mano aquí alguien que diga, voy a poner a mi hijo y se lo voy a entregar para que ese hombre sea salvo. ¿Hay alguno aquí que quiera hacer esa acción? Dice la palabra que no existe un hombre que haga tal cosa, ni que ponga su vida y mucho menos la de un hijo. ¿Cuántas mamás hay acá? Amamos nuestros hijos, ¿cierto? Y no podríamos entregárselo a una persona para que en él tome venganza de lo que había pasado en un hombre criminal. La historia de Jeffrey Dahmer, no sé cuántos han oído de este hombre. No son cosas buenas. Es un estadounidense ubicado en Milwaukee. Qué pena, pero yo no sé hablar inglés. ¿Sí se dice así? Milwaukee. Nació en 1960. Su niñez estuvo, aunque tuvo unos padres presentes, pero eran ausentes. Este niño tuvo una mamá depresiva, una mamá que estaba ahí, pero nunca pudo atenderlo, nunca pudo darle su cariño. Y su papá ocupado en las cosas de afuera. Y creció en eso. No quiero contarle la historia porque no es el centro. Y este hombre llegó a la edad de 18 años y cometió su primer crimen. Tuvo un hombre, porque tuvo inclinaciones homosexuales,
Entonces buscaba muchachos jóvenes como él mismo, porque él tenía 18 años cuando cometió el primer crimen, y les invitaba a su cuarto para que fueran y revisaran, para que hicieran escenas pornográficas, tomaran fotos. Y allí él les daba un bebedizo, los drogaba y quedaban a disposición de él. Y no los mataba inmediatamente, sino que jugaba con él, abriéndoles el cráneo, haciendo una cantidad de cosas en su cuerpo. Luego los desmembraba totalmente y los guardaba en el refrigerador, y como carne cualquiera se la comía. En una ocasión de esas, el muchacho 18, cuando llegó allá, notó el bebedizo y no lo tomó. Y por eso pudo escapar, y trajo la policía y lo descubrieron, y bueno, encontraron la cabeza de varios ahí, habían varias cosas como evidencia. Además tomaba fotos de todo lo que les hacía a los cuerpos. Este hombre fue a la cárcel y allí empezó a contar sus terribles, le decían el monstruo estadounidense, porque era terrible lo que hacía. Y los padres de estos muchachos, porque él contó a detalle quién era uno a uno. Imagínense la escena usted, los padres de ellos sentados ahí. ¿Qué querían? Matarlo, ¿cierto? Que tuviera la peor muerte que alguien puede tener. En ese tiempo era una inyección letal, y él fue sentenciado a eso. Pero el hombre empezó en la cárcel, porque eso es un tiempo, mientras llegaba la sentencia, creo que era. Y llegó ahí, y este hombre empezó a escuchar del evangelio, a escuchar de que había un Jesucristo que salvaba. Y él se arrepintió de todo lo que hizo, pidió perdón a las familias y quiso en su manera de pronto de reparar algo, pero estaba arrepentido. Pero entender esa clase de amor que Cristo hace. Alguien me decía, pero ¿cómo es posible que Dios permita, no hace mucho, que alguien tan malo pueda recibir perdón? Y entonces yo le decía, ¿y si fuera su hijo? Entonces, ¿qué pediría para él? Si de pronto nosotros le ponemos rostro a ese criminal, a ese malo que está afuera, ¿qué haría usted si fuera su hijo? Y Dios nos mira con esa misericordia, porque Él es nuestro papá. Y Él quiere alcanzar, dice que Él quiere alcanzar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Nosotros vemos con nuestro corazón, pero el amor de Dios es tan infinito y no lo entendemos. No podemos medirlo, no podemos medir ese amor tan maravilloso. Así que alguien que había conocido de Cristo en la cárcel, digo yo así, un hombre afro, era un hombre negro, conoció del Señor y estaba ahí. Y cuando se enteró de que estaba este hombre buscando de Dios, dijo, ¿qué es esto? Y no sabía toda la historia, así que fue y se documentó, se argumentó, porque él había dejado todas las evidencias y se robó todo eso del archivo de la cárcel. Y empezó a mirar los horrores, porque recuerden que yo les dije que tomaba fotos con las cabezas, con los pedazos, con los miembros. Y este hombre se arrodilló a orar. Se arrodilló a orar. Y al otro día se levantó y fue y acabó con la vida de Jeffrey Dahmer. No pudo entender por qué un hombre tan malo, tan corrompido, pudo obtener la salvación. Y hay veces,
Yo quiero hablar a muchas personas que quizás me están viendo en las redes sociales. Quizás usted está pasando por una situación difícil. Quizás está pensando que lo único que necesita es morir porque ha sido malo, porque no tiene perdón de Dios. Pero yo quiero decirle que usted tiene perdón de Dios. El Señor, si usted se arrepiente y viene a los brazos de Cristo, Él lo perdona. Aleluya. Caminar en amor no es fácil. Eso se llama gracia, perdón. ¿Cuántos de nosotros no podemos perdonar a veces ni a nuestro esposo? Yo a veces tengo unas luchas y yo sé que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Porque si hay aquí algunos santos, pues entonces no necesito la misericordia del Señor. Pero gracias a ese amor que Él nos dio, podemos perdonar día a día, ¿verdad? Podemos decir: hoy te perdono porque veo a Cristo en ti. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y cuando estéis orando, dice la palabra, si usted está orando, dice: perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque para Dios es tan importante el perdón, porque Él vino a enseñarnos el perdón. Cuando estaba en la cruz, que fue una muerte de las muertes tan crueles, la cruz era una de las muertes más crueles que han habido en el mundo, porque era un hombre, era flagelado, y cada latigazo que le dieron a Jesús fueron más o menos 300 latigazos, y cada latigazo, el flagelo, el instrumento con lo que le golpeaba tenía muchas escobillas, y en cada punta tenía como algo de acero que arrancaba la piel. Cada latigazo que le dio a Jesús arrancaba la piel. Así que cuando Jesús llegó, además que le colocaron eso no fue suavecito, ¿no? Uno se mira las películas de la Pasión de Cristo y la ponen como suavecito, ¿no? Como para que no le duela tanto. Yo me imagino, porque el Imperio Romano era uno de los más salvajes, eran crueles, y acompañado de que había una potestad satánica cubriéndolos a ellos. Cubriéndolos a ellos había algo satánico. Satanás estaba ensañado con el cuerpo de Cristo, pero lo que él no sabía era la victoria que nos había de entregar. Amén. ¿Cuántos se gozan de eso? Yo me gozo. Entender esto no como una información. Yo no quiero que usted se lo lleve como información. De verdad, si lo entendemos como es, nunca más usted querrá volverle a fallar al Señor. Nunca más usted querrá voltear hacia atrás. Nunca más. Porque su amor nos sostiene, porque su amor nos lleva, porque su amor nos ministra. Y Él está buscando hoy hombres que decidan amar como Él amó. Dice la palabra: acercándose Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien, a un hermano que peque contra mí? ¿A quién tenemos cerquita? Al esposo, a los hijos,
al hermano de la iglesia que ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 70, yo creo que el Señor decía hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7. No tiene límite. Usted tiene que tener el amor y la misericordia del Señor, porque el amor lo cubre. Dice que el amor cubre multitud de errores, de faltas. El amor debe reinar en su corazón. Si usted en su corazón, porque cuando nosotros recibimos al Señor viene un paquete completo. Como cuando usted entra al ejército. Yo no sé quiénes han prestado servicio militar. Cuando entran al servicio militar, me imagino que allá le dan un paquete especial. Bueno, aquí están sus botas, están su casco, están la vestidura y luego la dotación de armas y demás. Pues le cuento que así hace el Señor. Hay un paquete especial para usted. Y si entendemos esto, que es gracia, que va acompañada de perdón, una redención maravillosa, acompañada de lo más hermoso. Usted merecía la muerte, usted y yo estábamos sentenciados por el diablo. Había una acta de decretos que había en contra de ustedes, en contra de mí. Y decía: a esta me la voy a cargar, a esta me la voy a llevar al infierno. Pero Cristo anuló esa acta de decreto y la clavó en la cruz. Y allí exhibió a las potestades, las exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y hoy usted y yo, así como Barrabás tuvo la libertad, él la tuvo física, nosotros la tenemos espiritual. No permita que Satanás le siga trayendo maldiciones a su vida, porque él ya lo hizo todo. Todo. Cuando él murió dijo: todo consumado es. Todo está hecho. Todo está hecho. No hay nada más que hacer. Alguien hoy le decía que el niño estaba enfermo. Yo le dije: declare sanidad, porque ya está hecho. Porque ella me decía: es que yo oro por el niño para que sea sano. Yo le: ya Cristo lo hizo hace más de 2000 años en la cruz. A usted le basta creer lo que él ya hizo. Y el paquete completo para un hijo de Dios es la heredad. Es una heredad completa. Muerte espiritual ya no nos toca, porque usted cuando muera, ¿a dónde va a ir? Dice que no vamos a morir, sino que vamos a dormir y nos vamos a ir con nuestro Padre Celestial. Usted ya, Satanás no le puede decir: ah, es que vengo con enfermedad. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por usted. Entonces, ¿por qué está enfermo todavía? ¿Por qué nos afligen las enfermedades? Porque todo va acompañado de fe. Recuerde que Cristo ya lo hizo. Usted dé el primer paso. Diga: listo, si el Señor lo dice, así es, y lo voy a hacer. La maldición de la pobreza no puede tocarla, no puede tocarlo. Pero porque todavía nos toca. El paquete no está incompleto. Algo pasa en mí cuando no lo tengo. Y hay que decirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es esa palabra. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo quiero verte de verdad. Yo hay muchas veces que le digo: Señor, tantos años, porque yo a los 2 años, mi madre me cuenta que sin culpa ella llevaba una olla hirviendo de agua y cayó sobre mi rostro, sobre mi cuerpo. Y ella era católica, apostólica y romana. Y ese día
niña tuvo su primer encuentro porque le dijo: si esa niña no queda con cicatrices, yo me convierto a esos evangélicos. Porque así nos tratan los de la iglesia tradicional, ¿verdad? Esos evangélicos. Y ese fue el primer inicio. Así que yo vengo de un hogar cristiano prácticamente. Bueno, de mi mamá cristiana porque mi papá no era cristiano. Pero mi mamá nos llevaba, yo les decía que días a los niños que estaban en el ayuno: vengan para acá, siéntense. Y sentí una presencia tan bella. Los niños estuvieron quieticos, los 3 niños que estaban, y una presencia que se agradaba de lo que estábamos haciendo. Porque a los niños hay que enseñarles a amar a Dios. Los papitos ahora nos dejamos que los niños nos manden, entonces le dio la pataleta y se fue para atrás. Es que quiero pintar aquí un dibujito, es que quiero hacer aquí, tráigame el muñequito. Y chiquitos, es que está pequeñito, es que está bebé, hay que dejarlo así. Y resulta que ese bebé está aprendiendo. Y debemos enseñarle los valores a esos niños, porque yo crecí. Y a pesar de que quizás no tuve una revelación tan profunda como ahora he empezado a tenerla del Señor, porque creo ahora haberle conocido más que ayer y quizás menos que mañana, porque quiero más de Él. Yo le digo, Señor, todos los días: Señor, quiero conocerte. Llévame a la intimidad contigo, Señor. Llévame, Señor, que falta por conocerte, Señor. Sé que falta por conocerte. Pero eso que mi mamá hizo, implantó en nosotros una semilla que hoy en día nos tiene a los 4 acá. Y saben que les voy a contar algo que se sale un poquito del tema. Pero recordando, mi mamá clamaba tanto por las mujeres que mi papá tenía, que todas son cristianas. Y tengo testigos acá que son cristianas. Y una o dos de ellas fueron a pedirle perdón a mi mamá a su casa. Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Y Dios no quiere religiosos. Ese tiempo debe ser un tiempo diferente para la iglesia. Dios quiere sacarnos de la religiosidad. Y ser religioso es venir aquí y decir: yo estoy bien. Yo esta mañana me levanté y soy tan santo. Eso es religiosidad. Porque el hombre, la mujer, sabe que sin Dios es imposible. Es imposible ser santo. Es imposible. Solo su gracia nos cubre y nos justifica delante del Padre Celestial. Él es el único digno. La gracia es un regalo, no se compra. Yo sé que aquí no pasa, pero quizás usted ha pensado que con hacer cosas buenas obtiene el perdón y la gracia del Señor. Y nada de eso vale. Y no estoy diciendo que cuando nos convertimos al Señor hay algo que pasa en nuestro interior y se tiene que transformar y se tiene que evidenciar, pero no a lo contrario. O sea, yo no puedo ir al Señor por obras. Es al contrario, Él viene y habita en mí, y el Espíritu de Dios me invita a hacer cosas buenas, me invita a hacer cosas buenas, me invita a no a pecar, me invita a que seamos rectos, que tengamos integridad, que seamos buenos empleados, que seamos buenos con los vecinos. El pecado no tiene rostro. Yo quiero que cada vez que usted quiera juzgar a alguien, póngale un rostro. Póngale el rostro de su hijo. Si usted por un momento trata de juzgar a alguien, cierre su boca. El juez, el único juez de esa tierra se llama Jesucristo. Y un día juzgará a vivos y a muertos. Y nos dirá:
los de la derecha y los de la izquierda. Benditos los de mi Padre, vengan a ver al reino del Señor. Antes de juzgar, recordemos que yo le digo a mi esposo, que día la hermana Deli me contaba, quiero contarlo, un sueño, y me parece tan representativo, porque ella hablaba de que habían muchos frutos, y cuando ella se acercaba a abrirlos, el fruto estaba podrido. Y en un momento abrió una fruta y parecía que estaba sana, pero es cuando la abrió, hervían gusanos, salían de esa pepa. Y yo le decía a mi esposo, amor, ese fruto dañado puedo ser yo y puede ser tú. Revisemos nuestra condición delante del Señor, porque a veces venimos a la iglesia y creemos que es suficiente. Señor, por favor, cada día enséñanos a vivir una vida recta.